Vamos a continuar con el tema de los circuitos. Ya en la última vez que veíamos la ley de Ohm, revisábamos el tema de los circuitos. Ya hemos presentado estas láminas. Habíamos dicho que en un circuito eléctrico hay varias configuraciones y particularmente hay dos que son las que vamos a trabajar. Cuando las resistencias están en serie, ya habíamos planteado esta lámina, decíamos que se caracterizan porque una misma corriente eléctrica pasa por todas las resistencias. Por ejemplo, ahí podemos ver en la figura que la corriente que fluye en esos alambres, en esos cables, si la corriente gira en sentido o se mueve en sentido horario, por ejemplo, por la resistencia 1 pasaría una corriente I, y después de esa resistencia vemos que hay un alambre, así que la corriente tiene que irse para el alambre, no tiene otra salida, y pasa por la resistencia 2 y por la resistencia 3, es decir, la corriente fluye por las tres resistencias en una misma cantidad, en una misma magnitud. En el caso que las resistencias están en serie, fácilmente decimos que la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que podemos utilizar en vez de esas tres, es una sola. ¿Cuánto debe ser el ohmiaje o cuánto debe ser el valor de la resistencia equivalente a esas tres? Pues se calcula como la suma de la resistencia. Si fueran dos resistencias, pues la suma de 2, la suma de 3, de 4, de las que sea. También veíamos las resistencias en paralelo en esa clase. Al finalizar veíamos que cuando están en paralelo se caracterizan porque la configuración es tal que se puede observar que todas las resistencias están conectadas a un punto común. Los cables son puntos comunes donde se podría decir que el potencial eléctrico es el mismo. Entonces, por ejemplo, a la izquierda de la resistencia 2 hay un cable. Ese cable está en contacto con el lado izquierdo de la resistencia 1 y con el lado izquierdo de la resistencia 3. Igual al lado derecho, un punto común podríamos pensar que está a la derecha de la resistencia 2, y ese punto, ese cable, si observamos, está en contacto con el lado derecho de la resistencia 1 y con el lado derecho de la resistencia 3. Vamos a decir que en este caso ya no es la corriente la misma que pasa por cada resistencia, sino que cuando la corriente surge de la fuente de energía, al llegar a cada resistencia se divide y una parte pasa por la resistencia 3, otra parte por la resistencia 2 y otra parte por la resistencia 1. Vamos a decir que el voltaje o la diferencia del potencial entre los extremos de cada resistencia sí son iguales. Entonces esas tres resistencias o varias se pueden sustituir por una sola resistencia que vamos a llamar equivalente. Y esa resistencia se calcula como 1 entre la resistencia equivalente, es decir, el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, etcétera. Y también no olvidemos la ley de Ohm, que nos permite calcular el voltaje y la corriente si conocemos los otros datos. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a comenzar con las resistencias en serie y la siguiente vemos las paralelas y las mixtas. Veamos entonces el primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este circuito con dos resistencias y una fuente de 10 voltios. Observemos, nos piden la resistencia equivalente, es decir, esas dos resistencias se pueden sustituir por una sola, pero ¿cuál debe ser su valor? Nos piden cuál es la corriente que circula en el circuito y cuál es la caída de potencial o cuál es el voltaje entre los extremos de cada resistencia. Veamos. Lo primero que hay que reconocer es que la corriente siempre va a aparecer en una batería del polo positivo al polo negativo. Por ejemplo, acá en esa batería que está abajo, la de 10 voltios, la barrita grande representa el polo positivo, por eso está el más allí, y la barrita pequeña el negativo. Eso significa que el polo o la corriente eléctrica se va a mover del polo positivo al negativo. Por eso miran ustedes ahí que la corriente sale del positivo y se va a mover en el circuito en sentido horario, en sentido que se mueven las agujas del reloj. Entonces comencemos. Los datos serían, le vamos a llamar resistencia 1 a la de 15 ohmios y resistencia 2 a la de 5 ohmios.
Para calcular la resistencia equivalente, esa que estamos señalando ahí, es decir, esas dos la vamos a sustituir por una sola, de cuánto debe ser. Según lo que veíamos anteriormente, estas dos resistencias están en serie. Y están en serie porque esa corriente que se genera, que se dibuja ahí a partir del polo positivo, va hacia la izquierda, luego en el circuito, en el cable sube, luego ahí arriba se mueve a la derecha y pasa primero por la resistencia de 15 ohmios, y cuando sale o termina de pasar por la resistencia de 15 ohmios, inevitablemente tiene que pasar por la de 5 ohmios, para luego al finalizar regresa al cable nuevamente, viene hacia abajo y llega al polo negativo de la batería. Esa es la forma como se mueven los electrones o la corriente eléctrica. Y la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Recordemos que habíamos mencionado que el voltaje se mide con un aparatito que llamamos tester o multímetro. Significa que si en este circuito yo pongo los dos polos del tester, los dos cablecitos, el negro y el rojo, a la izquierda y a la derecha de la resistencia de 15 ohmios, ¿cuánto voltaje me va a estar marcando? Eso lo vamos a calcular, lo mismo si lo hacemos en la de 5 ohmios. La resistencia equivalente entonces en serie dijimos que resultaba de sumarse las resistencias existentes, en este caso la resistencia 1 y la resistencia 2. Como es de 15 y 5 ohmios, la resistencia equivalente sería de 20 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia. Veamos cuánta corriente está circulando en este circuito. Y tenemos que tener claro que entre más resistencias tengamos acá, seguramente va a circular más o menos corriente. Eso es lo que tenemos que tener claro, si va a circular más o menos. Veamos. Significa que el circuito que teníamos inicialmente lo podemos sustituir por este nuevo circuito, donde el voltaje o la fuente de energía es de 10 voltios y una sola resistencia de 20 ohmios, que es la resistencia equivalente. Así que ese circuito es más fácil de resolver. Comencemos. En el literal B nos piden la corriente. Entonces el voltaje sería, según la ley de Ohm, dijimos que era I por R, o corriente por resistencia. Paso a dividir la resistencia con el voltaje y me queda la corriente eléctrica I. Eso significa que entre menos resistencias hayan, mayor será la corriente. O sea que si solo es una resistencia pequeña, la corriente va a ser alta. Y si son resistencias muy grandes, entonces la corriente va a ser pequeña. Eso es porque la fuente de energía le va a dar, según el número de resistencia, le va a dar corriente al sistema. Ahora es importante que tengamos claro que, por ejemplo, nosotros en un momento dado nos llegan 120 voltios, 110 voltios a las casas y se va la energía. Así que cuando se va la energía no hay voltaje. Significa que en ese momento tampoco hay resistencias porque no hay nada funcionando. ¿Qué pasa cuando de repente viene la energía o nos echan energía? Estamos analizando de que hay todo un circuito conectado que puede ser muchas colonias, muchos barrios, y se genera una corriente. ¿Qué pasa cuando la resistencia, cuando todo está apagado? Porque si hay la energía, la resistencia tiende a ser cero. Así que si divide usted 110 voltios entre 0, le va a dar que no existe. Pero si suponemos que de repente cuando vino la energía se encendió primero el televisor que usted tenía prendido antes que el de todos los vecinos, hay una pequeña resistencia. Un voltaje dividido entre una pequeña resistencia me da una corriente muy alta. Y es por eso, como se genera una corriente alta, es por eso que cuando la energía viene después de un apagón, tiene algún grado de probabilidad que algún aparato se le dañe porque la corriente que pasa por ahí es inmensa en ese momento. Por eso es bueno que cuando se va la energía hay que desconectar el televisor, la refrigeradora, todo lo que sea un poco más delicado. Con los focos no hay problema porque quema un foco vale 60 centavos. Pero una refrigeradora, un televisor, desconectamos todo, no solo lo apagamos, desconectamos porque apagado ya está, lo desconectamos
y cuando ya todas las casas esté funcionando todo, nosotros los conectamos y la corriente va a ser la que estamos mencionando. Muy bien, entonces dividiendo 10 voltios entre los 20 ohmios, que es la resistencia equivalente, nos da 0.5 amperios. Esa es la corriente que circula por este circuito. Entonces veamos cuál es el voltaje en cada resistencia. Observe qué interesante. Según la ley de Ohm, el voltaje sería I por R. Pero I es la misma corriente, dijimos, para las dos resistencias porque están en serie. Porque en una configuración donde las resistencias están en serie pasa la misma corriente. Ya lo hemos dicho varias veces. Así que el voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente por la resistencia 1. Sustituyendo son 0.5 amperios por la resistencia 1 que son 15 ohmios. Eso significa que el voltaje en la primera resistencia, en la de 15 ohmios, es de 7.5 voltios. En la segunda resistencia será el voltaje 2, corriente por resistencia 2. Es decir, 0.5 amperios por la resistencia 2 que son 5 ohmios. Eso nos da 2.5 voltios. Así que mire qué interesante. En la resistencia de 15 ohmios la diferencia de potencial o el voltaje entre los extremos de ella es de 7.5 voltios. Y en la de la derecha, la de 5 ohmios, es de 2.5 voltios. Usted suma los dos voltajes, 7.5 y 2.5, le da justamente los 10 voltios que ha generado la batería. Así que eso siempre nos va a cuadrar en un circuito en serie. Veamos un número 2. Ahora con este nuevo circuito que hay 3 resistencias, observe de nuevo que hay un voltaje. La corriente va del polo positivo al negativo, sale del polo positivo, o sea que también va en sentido horario. La resistencia 1 de 2 ohmios, resistencia 2 de 1 ohmio, resistencia 3 de 5 ohmios. Nos piden la resistencia equivalente, así que de nuevo verificamos si están en serie o no. En este caso, la corriente que sale del polo positivo de los 20 voltios primero pasa por la resistencia 1 de 2 ohmios, sigue hacia el cable de la derecha, ahora hacia abajo y ahora va a pasar por la resistencia 2, la misma corriente, no tiene otra escapatoria, porque la corriente solo se va a conducir en los cables. Y luego la resistencia 2, va sigue hacia abajo la corriente, ahora hacia la izquierda, pasa por la de 5 ohmios y regresa a la batería, al polo negativo, y esa es la forma como se mueve la corriente. Entonces, vamos a calcular la resistencia equivalente. Ahí serían los datos: resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 1 ohmio y la 3, 5 ohmios. Vamos a sustituirlo, vamos a calcular la resistencia equivalente de esas 3 que ya probamos que están en serie porque por ellas pasa la misma corriente. Como están en serie, de nuevo la sumamos. Resistencia equivalente, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 ahora porque son 3. Son 2 más 1 más 5, son 8 ohmios. Así que podemos decir que todo ese circuito lo podemos sustituir por este otro, donde la fuente es de 20 voltios y la resistencia equivalente de 8 ohmios. Ahí está, ya tenemos el primer dato. El segundo dato, la corriente que circula. La misma ecuación, el voltaje sería I por R. Ya tenemos la resistencia equivalente, pasamos a dividirla. Voltaje entre resistencia y la corriente son 20 voltios entre 8 ohmios, que nos acaba de resultar esa resistencia. Eso nos da que por este circuito circulan 2.5 amperios. Ahora, ¿cuánto voltaje hay en cada resistencia? ¿Cuánto es la caída de potencial en cada resistencia? ¿Cuáles son las pérdidas en cada resistencia? Bueno, la resistencia 1, ¿cuánto está consumiendo? Dijimos que el voltaje, según la ley de Ohm, es I por R, así que sería los 2.5 amperios por la primera resistencia, que son 2 ohmios. Así que de los 20 voltios, la primera resistencia está consumiendo 5 de ellos, 5 voltios. Para la resistencia 2, el voltaje 2 sería I por R2, son 2.5, ahora por la resistencia 2, 1 ohmio. Eso nos da 2.5 voltios, así que en la resistencia 2 la caída de voltaje son otros 2.5 voltios. Entonces llevamos 5 y 2.5 son 7.5. Ya casi podemos adivinar cuánto va a ser la diferencia de potencial en la resistencia 3 porque el voltaje que se está generando es de 20 voltios. Así que mentalmente podríamos decir
5 más 2.5, 7.5. Para 20 nos faltan 12.5 voltios. Veamos si es cierto. Voltaje 3 es I por R. 2.5 amperios por la resistencia 3, que son 5 ohmios. Eso nos da 12.5 voltios, como lo habíamos dicho. Así que si sumamos 5 voltios, 2.5 y 12.5, ese es el consumo de cada una de, o la distribución del voltaje en cada una de las resistencias. Con eso vamos a cerrar esta clase y vamos a dejar estos 3 ejercicios para que usted calcule lo mismo. Vamos a calcular la resistencia equivalente, la corriente en el circuito y la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Lo hacen en su cuaderno y la próxima vez veremos los circuitos en paralelos y los mixtos.